Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza como avispas moribundas, bañando todo lo que había en la sala de maternidad con una luz amarillenta y verdosa. Apoyé la palma de la mano contra el frío cristal de la ventana de la sala de recién nacidos y observé el diminuto bulto envuelto en algodón rosa, mi hija, que seguía sin nombre después de 3 días porque no me atrevía a elegirlo yo sola. El olor a antiséptico me quemaba las fosas nasales, mezclándose con el débil aroma a leche y agotamiento que se aferraba a mi bata de hospital. Me dolía el cuerpo en lugares que no sabía que podían doler. Un sordo latido que me recordaba que había creado una vida y que casi me destruía a mí misma en el proceso. Señorita Carter, la voz de la enfermera atravesó mi confusión. Su visitante sigue en la sala de espera. Lleva allí desde esta mañana. No es un visitante. Se refería a Derek, mi ex, el padre que ayer había mirado a nuestra hija a través del mismo cristal y había dicho, necesito una prueba de paternidad antes de firmar nada. 3 años juntos, 9 meses llevando su hijo en mi vientre mientras él seguía adelante con alguien con un fondo fiduciario y un título de Yale. Y ahora quería pruebas. Apoyé la frente contra el cristal y sentí cómo se empañaba con mi aliento. A través de mi reflejo, podía verla, increíblemente pequeña, increíblemente perfecta. Mechones de pelo oscuro, dedos cerrados en puños como si estuviera lista para luchar contra el mundo. Se merecía algo mejor que esto. Mejor que una madre que abandonó la universidad para servir mesas. Mejor que un padre que trataba su certificado de nacimiento como un contrato comercial. Dile que estoy durmiendo, susurré. La enfermera me apretó el hombro con una simpatía ensayada, del tipo que probablemente enseñaban en la escuela de enfermería junto con el cuidado de heridas y el trato con los pacientes. Mientras se alejaba, con sus zapatos de goma chirriando contra el linóleo, vi un movimiento en el reflejo del pasillo. Un hombre alto, con un traje oscuro que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Se movía de forma diferente a los médicos y visitantes, con determinación, como un depredador. Incluso desde atrás, podía ver la diferencia en cómo la gente se apartaba para dejarle pasar. La enfermera que acababa de dejarme se pegó a la pared, con la mirada baja. Se me cortó la respiración. Se detuvo a 3 puertas de la sala de neonatos y habló en voz baja con alguien a quien yo no podía ver. Sus zapatos de cuero italiano brillaban bajo las terribles luces. Tenía el pelo oscuro cortado con precisión, sin un solo mechón fuera de lugar. Cuando se giró ligeramente, vislumbré una mandíbula afilada, el tipo de perfil que aparecía en las monedas romanas o en las revistas que yo no podía permitirme. Entonces apareció su guardaespaldas porque, por supuesto, tenía seguridad. Un hombre enorme con traje negro y auriculares que llevaba lo que parecía una cuna de hospital, cubierta con una manta cara. Algo en esa escena me revolvió el estómago. La forma en que las enfermeras lo miraban con miedo disfrazado de respeto. La forma en que dominaba el espacio sin decir una palabra. El sutil bulto bajo la chaqueta de su guardaespaldas, que definitivamente no era un teléfono. Debería haber apartado la mirada. Debería haber vuelto a mi habitación y haberme ocupado de Derek y sus exigencias de pruebas de ADN y su nueva novia, que ya había publicado anuncios de embarazo en las redes sociales, a pesar de que apenas se le notaba. Pero no podía dejar de mirar. Se acercó a la ventana de la guardería, situándose casi donde yo había estado momentos antes. Su reflejo en el cristal era todo ángulos y sombras, hermoso de una manera que te hacía pensar en ángeles caídos y tragedias griegas. Cuando miró a los bebés, algo brilló en su rostro. Pérdida, nostalgia, algo crudo que lo hizo humano por un segundo. Entonces sus ojos se movieron y encontraron los míos en el reflejo. Debería haber apartado la mirada, pero estaba agotada, emocionalmente agotada. Y esos ojos, oscuros, intensos, ardiendo con algo que no podía nombrar, me mantuvieron paralizada como un conejo ante los faros de un coche. La comisura de su boca se levantó ligeramente. No era una sonrisa, sino un reconocimiento. Entonces, la voz de Derrick rompió el momento. Emma, tenemos que hablar de esto. Mi abogado dice, me di la vuelta,
con la bata del hospital rozándome las piernas. Derrick estaba allí de pie con su nueva novia detrás de él, como un accesorio de diseño, con el pelo teñido y unos pantalones de yoga que probablemente costaban más que la cuota de mi coche. Ella tenía la mano en el vientre, como suelen hacer las mujeres embarazadas, aunque no podía estar más de 12 semanas de gestación. ¿Tu abogado? Mi voz se quebró. Tiene 3 días, Derek. 3 días y ya has involucrado a abogados. Sé razonable. Tuvo la audacia de parecer molesto, como si yo fuera la inconveniente. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. Solo necesito verificarlo. Verificarlo. La palabra sabía a veneno. Te fui fiel durante 3 años. Tú eres el que no monta escándalos. Miró a su alrededor avergonzado, siempre preocupado por las apariencias, por lo que pensara la gente. Britney y yo solo queremos asegurarnos de que todo se gestione correctamente antes. ¿Antes de qué? Antes de que finjas ser una familia feliz con ella, mientras reniegas de tu propia hija. El hombre del traje estaba ahora más cerca. No lo había visto moverse, pero estaba allí, a unos 3 metros, observando nuestra interacción con ojos que no se perdían detalle. Su guardaespaldas estaba ligeramente detrás de él, con la mano descansando cerca de ese sospechoso bulto bajo su chaqueta. Mira, Derrick bajó la voz, tratando de parecer razonable. Firmaré el certificado después de la prueba. Es solo una formalidad. De formalidad. Mi risa fue frágil, lo suficientemente aguda como para cortar. Necesita un nombre, Derek. Necesita su certificado de nacimiento para el seguro, para las citas con el pediatra, para... Entonces elige un nombre y regístrala solo con tu nombre, intervino Britney, con voz empapada de falsa dulzura. Problema resuelto. Algo dentro de mí se rompió. Quizás fue el agotamiento. Quizás fueron las hormonas. Quizás fueron 3 días mirando a mi hija a través del cristal y sabiendo que no podía darle todo lo que se merecía. Fuera, susurré. Emma, sé racional. Fuera. Ahora más alto. Lo suficientemente alto como para que las enfermeras miraran. Lo suficientemente alto como para que el hombre del traje caro inclinara la cabeza, con interés en sus peligrosos ojos. Derrick levantó las manos como si estuviera histérica. Bien, llámame cuando estés lista para ser razonable. Vamos, Britt. Se marcharon, con sus tacones resonando contra el suelo como pequeños martillos. Me quedé allí temblando, sintiendo cómo las lágrimas me quemaban los ojos, pero negándome a dejarlas caer. No aquí. No donde todo el mundo podía ver cómo me estaba derrumbando por completo. «Bastardo», dijo una voz a mi lado, con un acento profundo, envolviendo la maldición italiana como terciopelo sobre acero. Me sobresalté, ya que no lo había oído acercarse. De cerca, era devastador. No era guapo en el sentido convencional, pero tenía un atractivo que hacía difícil apartar la mirada. 20 y tantos, quizá 30. Ojos oscuros que habían visto demasiado, labios carnosos que parecían haber olvidado cómo sonreír, una pequeña cicatriz en la ceja izquierda que, de alguna manera, lo hacía más atractivo. Disculpa. Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Tu ex, asintió con la cabeza hacia el pasillo por donde había desaparecido Derrick. Es un bastardo. De esos cobardes que se esconden detrás de abogados y mujeres nuevas, en lugar de afrontar lo que ha hecho. Su inglés era perfecto, con un ligero acento que hacía que cada palabra sonara deliberada, importante. Olía a colonia cara y a algo más oscuro. Pólvora, tal vez, o al cuero del interior de los coches de lujo. No lo sé. Lo siento. ¿Te conozco? No. Me estudió con una intensidad inquietante, como si estuviera leyendo un libro escrito en mis huesos. Pero conozco a hombres como él, débiles, egoístas, del tipo que crean vida y se marchan cuando se vuelve inconveniente. Algo en su forma de decirlo me hizo pensar que no solo se refería a Derek. Debería volver a mi habitación. Me abracé a mí misma, consciente de repente de lo fina que era mi bata de hospital, de lo vulnerable que parecía con el pelo sin lavar y la ropa manchada de leche. Tu hija. Miró hacia la guardería.
Es preciosa, tiene tus ojos. Eso me detuvo. No puedes saber eso por yo puedo. Con absoluta certeza. Y ella se merece algo mejor que un padre que exige pruebas y una madre que se está destrozando, intentando mantener todo a flote ella sola. Las lágrimas que había estado conteniendo amenazaban con derramarse. No sabes nada de mí. Sé que llevas 3 días con la misma pulsera del hospital. Sé que apenas has salido de este pasillo, excepto para darle de comer. Sé que te aterroriza lo que vendrá después, porque no ves una salida. Se acercó, lo suficiente como para que pudieras sentir el calor que irradiaba, a pesar del frío aire acondicionado. Y sé que cuando tu ex se marchó hace un momento, no lloraste hasta que pensaste que nadie te veía. Eres más fuerte de lo que crees, Emma Carter. Oír mi nombre en su boca me provocó un escalofrío. ¿Cómo lo sabes? La enfermera lo dijo. Yo presto atención. Sus labios se curvaron ligeramente. Es lo que me mantiene vivo. Eso debería haber sido una advertencia. Debería haberme hecho correr de vuelta a mi habitación para cerrar la puerta con llave y llamar a seguridad. Pero estaba tan cansada de tener miedo, de estar sola, de fingir que tenía idea de lo que estaba haciendo. Soy Dante, dijo. Dante Salvatore. No me tendió la mano. Los hombres como él no daban la mano a mujeres como yo. Poseían, tomaban, mandaban. Incluso en la presentación había posesión en la forma en que dijo su nombre, como si lo estuviera grabando a fuego en mi memoria. Debería... Empecé a retroceder hacia mi habitación. Espera, no es una petición. Es una orden envuelta en seda. Tu hija necesita un certificado de nacimiento. Tu ex no la firmará. ¿Y si yo pudiera resolver ese problema? Me detuve. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, miró a su guardaespaldas. Se produjo una comunicación silenciosa entre ellos. Tengo recursos, contactos. Podría asegurarme de que tu hija obtuviera todo lo que necesita sin tener que pedirle nada a él. No lo entiendo. ¿Por qué lo harías? Porque puedo. Simple, absoluto, aterrador. Porque hombres como él no deberían tener poder sobre mujeres como tú. Y porque sí, hizo una pausa. Algo peligroso brilló en sus ojos. Porque quiero hacerlo. Todos mis instintos me gritaban que huyera. Ese hombre era peligroso. Todo en él, desde el traje caro hasta el guardaespaldas armado, pasando por la forma en que hablaba de resolver problemas, gritaba peligro. Pero miré la habitación de mi hija, que dormía plácidamente, sin saber que su padre acababa de marcharse. Y su madre no tenía ni idea de cómo protegerla del mundo. ¿Qué querrías a cambio? Pregunté, odiando cómo me temblaba la voz. Dante sonrió entonces, lenta y depredadoramente. Discutiremos los términos, pero primero sacó un teléfono, uno de los varios que pude ver en su chaqueta, y hizo una llamada. Hablaba en italiano rápido, demasiado rápido para que yo pudiera seguirlo. Cuando colgó, esa aterradora certeza volvió. Mi abogado estará aquí en menos de una hora. Él se encargará del certificado de nacimiento, se asegurará de que todo sea legal y vinculante sin la firma de tu ex. Eso no es posible. La ley exige la ley, me interrumpió suavemente. Es flexible cuando conoces a las personas adecuadas. Confía en mí, Emma. Para mañana, tu hija tendrá su nombre, su certificado y su futuro asegurado. No puedo pagarte. No te estoy pidiendo dinero. Se acercó y pude ver el brillo dorado en sus ojos oscuros. Podía oler esa mezcla embriagadora de peligro y gusto por lo caro. Te pido tiempo. Una cena cuando te hayas recuperado. Una conversación. Eso es todo. Eso no era todo. Lo sabía en lo más profundo de mi ser, por la forma en que mi cuerpo respondía a su proximidad con una mezcla de terror y algo que no quería nombrar. Solo una cena, susurré. Solo una cena, accedió. Pero la forma en que me miraba decía que ya estaba imaginando mucho más. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera pensar en las implicaciones de aceptar la ayuda de un hombre que claramente operaba al margen de la ley, apareció su abogado. Un hombre mayor con un traje caro que llevaba un maletín que probablemente costaba más que mi coche. Esta es Emma Carter, dijo Dante sin apartar la mirada de mí.
Su hija necesita documentación. Encárgate de ello. Por supuesto, señor Salvatore. El abogado se volvió hacia mí con eficiencia profesional. Señorita Carter, si firma aquí y aquí, lo tendré todo listo por la mañana. ¿Qué nombre le gustaría ponerle a su hija? Me quedé paralizada, atrapada entre el terror y la esperanza, entre la pobreza segura que conocía y el peligroso lujo que me ofrecían. Sofía, me oí decir. Sofía Grace Carter. Precioso, murmuró Dante. Y la forma en que lo dijo me hizo pensar que no se refería solo al nombre. A la mañana siguiente, me desperté y encontré documentos legales en la mesita con ruedas junto a mi cama del hospital, impecables, oficiales, sellados con sellos que no reconocía, pero que parecían increíblemente legítimos. El certificado de nacimiento de Sophia Grace Carter, con mi firma y una línea del padre que simplemente decía, se niega a establecer la paternidad. No se requería prueba de ADN. No se necesitaba el permiso de Derek. Así sin más, mi hija tenía un nombre y una identidad. Debería haber sentido alivio. En cambio, mis manos temblaban mientras sostenía el papel y lo leía una y otra vez mientras la débil luz del sol se filtraba a través de las persianas. El documento era real. Había llamado 2 veces a la oficina del secretario del condado para confirmarlo. Pero el precio seguía siendo invisible, flotando sobre mí como una nube de tormenta. ¿Lista para el alta, cariño? La enfermera de la mañana entró apresurada con esa alegría forzada que todas mostraban. El médico firmó el alta. Tú y tu bebé podéis irse a casa. ¿A casa? Mi apartamento de una habitación con el grifo que goteaba y los vecinos que se peleaban a las 3 de la mañana. El asiento de seguridad para el coche que había comprado de segunda mano estaba en mi armario y había visto 3 videos en YouTube sobre cómo instalarlo correctamente. Tenía exactamente $400 en mi cuenta bancaria y ningún trabajo al que volver. El restaurante me había sustituido en cuanto entré en trabajo de parto. Sí, me las arreglé, estamos listos. Excepto que yo no lo estaba, no estaba preparada para nada de esto. 2 horas más tarde, estaba en el vestíbulo del hospital con Sofía en brazos, vestida con un traje barato que había comprado en Target para ir a casa. Las puertas automáticas se abrían y cerraban con un silbido, dejando entrar ráfagas de calor de septiembre que hacían que el aire acondicionado funcionara a toda marcha. Otras familias se marchaban con globos y flores, padres cargando sillas de coche, abuelas llorando de alegría. Yo tenía una bolsa de pañales y una creciente sensación de pánico. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Hay un coche esperándote fuera. El conductor te llevará a casa. D. Levanté la vista bruscamente, escudriñando el vestíbulo. Allí, al otro lado de las puertas de cristal, había un Mercedes sedán negro con cristales tintados. Un conductor con un traje impecable estaba de pie junto al coche, esperando con la paciencia de alguien a quien le pagan bien por ser paciente. No, rotundamente no. Yo no era un caso de caridad para un hombre peligroso. Sofía lloriqueaba contra mi pecho. Su carita se arrugaba de esa forma que significaba que pronto empezaría a gritar si no le daba de comer. Mis pechos me dolían por la leche. La incisión me tiraba con cada paso. Y el Uber que había llamado hacía 10 minutos seguía apareciendo como buscando conductor. El conductor del Mercedes me miró a través del cristal y asintió una vez. Profesional, discreto. Debería haberme marchado, haber llamado a otra empresa de transporte compartido, haber mantenido un poco de independencia. En lugar de eso, empujé las puertas y dejé que el calor me golpeara la cara mientras me acercaba al coche. Señorita Carter. El conductor abrió la puerta trasera, dejando al descubierto unos asientos de cuero que probablemente costaban más que todos los muebles de mi apartamento. El señor Salvatore le envía sus saludos. Ha dispuesto que le instalen profesionalmente una silla de coche. Efectivamente, una silla infantil de primera calidad estaba perfectamente fijada en la parte trasera. No era la de segunda mano que tenía en el armario, sino una con todas las características de seguridad conocidas por el hombre. No puedo aceptarlo, empecé a decir. Él ya se esperaba que dijera eso. La expresión del conductor permaneció neutra.
Dijo que le dijera que no es un regalo. Es una inversión para garantizar que su ahijada llegue a casa sana y salva. Ahijada. La palabra me salió ahogada. No lo es. Nosotros no lo somos. Sin embargo, el conductor señaló la puerta abierta. Hace bastante calor, señorita Carter. El bebé no debería estar expuesto al sol. Tenía razón. Sofía ya estaba inquieta, con la cara enrojecida. Miré la aplicación de Uber, todavía buscando. Miré el Mercedes con su interior climatizado y su asiento infantil instalado por profesionales. Miré a mi hija que se merecía algo mejor que el orgullo obstinado de su madre. Me subí al coche. La puerta se cerró con el sólido golpe de la ingeniería alemana. Dentro, hacía fresco y estaba tranquilo, olía a cuero y a algo sutil. La misma colonia que Dante había usado ayer. Había una botella de agua en el portavasos junto a una pequeña bolsa de regalo. ¿Qué es esto?, pregunté mientras el conductor se alejaba suavemente del hospital. El señor Salvatore pensó que quizá necesitaría algo para refrescarse. Me miró por el espejo retrovisor. La bolsa contiene algunos artículos esenciales para el bebé. Pañales, toallitas, leche de fórmula, por si la necesita. Nada extravagante. Eché un vistazo dentro. Nada extravagante. Al parecer, se refería a pañales orgánicos, toallitas de primera calidad y leche de fórmula europea que cuesta $50 la lata. También había un sobre. Me temblaban las manos al abrirlo. Dentro había una tarjeta con una elegante dedicatoria para el primer mes de Sofía, sin condiciones, sin expectativas, solo un respiro. Detrás de la tarjeta. Un cheque por valor de $100,000. Dejé de respirar. $100,000. Eso era el alquiler de varios meses. La compra, los artículos para el bebé, las visitas al médico, el respiro entre la desesperación y la supervivencia. No puedo aceptar esto, susurré al coche vacío. El conductor no dijo nada, navegando por el tráfico con precisión experta. Nos dirigíamos hacia mi barrio, la parte de la ciudad donde gente como Dante Salvatore definitivamente no visitaba, donde las vallas metálicas no protegían nada que valiera la pena robar y las sirenas eran el arrullo del barrio. Mi teléfono volvió a vibrar. Puedes aceptarlo, lo aceptarás. Sofía se merece más que ver a su madre ahogarse. Considéralo un préstamo si tu orgullo lo exige. Devuélvemelo cuando te recuperes. O no. De cualquier manera, cámbialo. D. ¿Cómo conseguiste mi número? La respuesta llegó de inmediato. Lo sé todo sobre ti, Emma. Tu dirección, tu historial laboral, el fondo fiduciario de la nueva novia de tu ex, el hecho de que no has comido nada más que comida de la cafetería del hospital durante 3 días porque te da demasiado miedo salir de la sala de maternidad. Sé que tienes miedo, sé que estás sola, y sé que eres demasiado terca para pedir ayuda, incluso cuando te estás ahogando. Se me cortó la respiración. Eso debería haberme aterrorizado. Debería haberme hecho correr hacia las cerraduras de las puertas, gritando al conductor que se detuviera. En cambio, algo cálido y peligroso se desplegó en mi pecho. Alguien me vio de verdad. No la cara valiente que mostraba a las enfermeras, ni la máscara de compostura que llevaba ante Derek. Alguien miró más allá de todo eso y vio a la chica aterrorizada que había debajo. Esto es una locura. Ni siquiera me conoces. Sé lo suficiente. Y quiero saber más. Cena conmigo mañana por la noche. Enviaré un coche a las 7. Tengo un bebé recién nacido. No puedo traerla. Tengo una casa, no una reserva en un restaurante. Mi ama de llaves crió a 6 hijos. Sofía estará a salvo mientras hablamos. ¿Por qué haces esto? Esta vez tardó más en responder. Cuando lo hizo sentí como si la verdad estuviera envuelta en alambre de púas. Porque hace 10 años alguien debería haber ayudado a mi hermana cuando lo necesitaba. Nadie lo hizo. Murió sola y asustada. Y desde entonces he pasado cada día asegurándome de ser el tipo de hombre que no deja que eso le pase a nadie más. El coche se detuvo frente a mi edificio. El conductor salió y sacó un cochecito del maletero, otra pieza cara que definitivamente no tenía ayer. ¿A qué hora mañana por la noche, señorita Carter?, preguntó,
ayudándome a pasar a Sofía al cochecito sin despertarla. Debería haber dicho que no. Debería haberle dado las gracias educadamente, haber subido a mi hija y haber bloqueado el número de Dante. 7. Me oí decir, estaré lista a las 7. El conductor sonrió levemente. Excelente. El señor Salvatore estará encantado. Se marchó, dejándome en la acera agrietada con mi hija dormida y $5,000 que no podía permitirme rechazar. Las siguientes 30 horas pasaron en una confusión de horarios de alimentación, cambios de pañales y la aterradora constatación de que era completamente responsable de mantener con vida a un pequeño ser humano. Mi apartamento nunca me había parecido tan pequeño. Cada llanto resonaba en las delgadas paredes. Cada crujido me hacía sobresaltar. Cada momento de silencio me hacía comprobar que Sofía seguía respirando. Cobré el cheque, odiándome por ello, pero lo cobré de todos modos. Pagué el alquiler, compré comida, me abastecí de pañales y toallitas y todas esas cosas que agotan las cuentas bancarias más rápido que cualquier otra cosa. Y a las 6:30 de la tarde siguiente, me paré frente a mi armario. Al darme cuenta de que no tenía nada apropiado para cenar con un hombre que probablemente tenía políticos y jefes de policía en su nómina, me decidí por un sencillo vestido negro que había usado en el funeral de un primo hace 2 años. Ahora me quedaba demasiado holgado. El embarazo y el estrés me habían robado 15 libras que no podía permitirme perder. Pero estaba limpio y era modesto, y era lo mejor que tenía. Le di de comer a Sofía, le puse el body más bonito de la bolsa de regalo del hospital e intenté ignorar la voz en mi cabeza que me gritaba que estaba cometiendo un terrible error. El Mercedes llegó exactamente a las 7. Esta vez era otro conductor, más joven, con ojos calculadores, que barrieron la calle antes de abrirme la puerta. Señorita Carter, soy Marco. Seré su acompañante esta noche. El trayecto duró 40 minutos, alejándonos de la ciudad hacia barrios donde las casas se convertían en fincas y las verjas eran necesarias. Giramos por un camino privado, pasando por un control de seguridad que hacía parecer informal el de los aeropuertos. El conductor habló por la radio en italiano y unas enormes verjas de hierro se abrieron. La casa que había más allá no era una casa, era un complejo. Arquitectura moderna mezclada con seguridad de antaño. Cámaras por todas partes, guardias apostados a intervalos. Focos que probablemente se podían ver desde el espacio. Joder, susurré. Marco movió los labios. El señor Salvatore valora su privacidad. Nos detuvimos en la entrada principal, donde Dante nos esperaba, iluminado por la cálida luz interior. Había cambiado el traje por unos pantalones oscuros y una camisa negra abotonada con las mangas remangadas hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y un tatuaje que no pude distinguir bien. Riqueza informal, elegancia peligrosa. Él mismo me abrió la puerta antes de que Marco pudiera moverse. Emma. Mi nombre sonaba diferente en su boca. Significativo. Bienvenida. Intenté salir con elegancia mientras sostenía la silla de coche de Sofía. Fallé estrepitosamente. Su mano me agarró por el codo, estabilizándome, y su tacto envió una descarga eléctrica directamente a mis huesos. Tranquila, murmuró. Déjame a mí. Cogió la silla de coche como si lo hubiera hecho 1000 veces, acunándola con una delicadeza sorprendente. Ya ha crecido. ¿Es posible? Han pasado 2 días. 2 días y 17 horas. Me miró, con algo oscuro y posesivo brillando en sus ojos. Pero, ¿quién lleva la cuenta? Me condujo al interior a través de un vestíbulo que parecía sacado de una revista. Suelos de mármol, obras de arte que probablemente valían más que las casas de la mayoría de la gente. Una lámpara de araña que proyectaba una luz prismática sobre todo, pero no era frío. Había flores frescas, cálidos detalles en madera, el olor de algo delicioso cocinándose. María llamó. Apareció una mujer de unos 60 años, cuyo rostro se iluminó al ver a Sofía. «Oh, Domio, mira a este precioso ángel, María. Ella es Emma y su hija, Sofía». «¿A qué Emma?» María básicamente me crió después de que mi madre falleciera. Si alguien sabe cuidar a un recién nacido, es ella. María ya estaba cogiendo la sillita del coche con experta destreza.
Id a cenar. Yo cuidaré muy bien de esta pequeña. Necesita que le cambien el pañal. ¿Veis? Y quizá un biberón. Le estoy dando el pecho, pero me he sacado leche por si acaso. Perfecto, perfecto. Tenemos todo lo que necesitamos. Relajaos. Hablad con Dante. Comed algo. Parece que no hayáis comido bien en semanas. Antes de que pudiera protestar, se había llevado a Sofía, hablando en italiano, dejándome sola con Dante en su fortaleza de casa. Tienes razón, dijo en voz baja. Parece que no has comido. Ven. Me guió por la casa con una mano en la parte baja de mi espalda, posesivo, protector, ardiendo a través de la fina tela de mi vestido. Salimos a una terraza con vistas a unos terrenos que parecían extenderse hasta el infinito. Había una mesa puesta para dos, con velas que parpadeaban a pesar de la luz del atardecer, vino enfriándose en una cubitera, comida que olía a gloria. Siéntate, dijo, sin preguntar. Lo dijo y me senté. Se sirvió vino para él y agua para mí. Estás amamantando, recordé. Lo recuerdas todo, ¿verdad? Todo lo que importa. Se sentó frente a mí, con toda su gracia depredadora. Come, Emma. Luego hablaremos de por qué te he traído aquí. Se me revolvió el estómago. El certificado de nacimiento, el dinero. No era caridad, no. Su sonrisa era tan afilada que podía cortar. Era una inversión. Y ahora es el momento de hablar de los beneficios. La comida era increíble. Pasta casera con una salsa que parecía que la abuela de alguien hubiera pasado horas perfeccionando. Pan fresco que aún estaba caliente. Verduras que realmente tenían sabor. Intenté comer despacio, mantener cierta dignidad, pero estaba hambrienta. La comida del hospital y las cenas congeladas habían sido mi dieta durante demasiado tiempo. Dante me observaba comer con una intensidad inquietante, sin apenas tocar su plato. Cada vez que levantaba la vista, esos ojos oscuros estaban fijos en mí, catalogando, analizando, poseyendo. No estás comiendo, dije finalmente, alcanzando mi agua para evitar su mirada. Estoy disfrutando viéndote comer. Hay algo. Hizo una pausa, buscando la palabra. Sinceridad en la forma en que experimentas el placer. Sin fingir, sin actuar, solo disfrute genuino. Sentí cómo el calor me subía por el cuello. La forma en que dijo placer lo hacía parecer obsceno. Querías hablar del rendimiento de tu inversión, dije, tratando de llevarnos de vuelta a un terreno más seguro. ¿Qué significa eso? Se recostó en su silla, haciendo girar el vino en su copa. Detrás de él, el sol se ponía, pintando el cielo de tonos naranja sangre y morado oscuro. Le hacía parecer salido de un cuadro renacentista, hermoso y terrible. Tu ex, comenzó. Derek Morrison. Trabaja para Morrison and Associates, la empresa de inversiones de su padre, como socio junior. Gana bastante dinero, pero nada extraordinario. Sin embargo, vive en un ático en el centro. Conduce un Porsche, y su nueva novia lleva joyas que cuestan más que su salario anual. Parpadeé. ¿Cómo sabes todo eso? Porque me dedico a saber cosas. Y lo que sé sobre Derek Morrison es que lleva 18 meses robando a los clientes de su padre. Pequeñas cantidades de cada cuenta, hábilmente ocultas, casi 3 millones de dólares en total. Mi tenedor chocó contra el plato. Eso es imposible. Derek no es lo suficientemente inteligente para ese tipo de fraude. Exactamente. La sonrisa de Dante era como una navaja. Por eso sé que hay alguien más moviendo los hilos. Alguien que necesitaba a un hombre débil y codicioso con acceso al dinero de otras personas. Alguien que lo ha estado utilizando y que, cuando las cosas se pongan feas, lo entregará a las autoridades. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Y con Sofía. Dejó la copa de vino con cuidado deliberado. Hace 3 meses, Derek robó dinero de la cuenta equivocada. Una cuenta que pertenece a un socio mío. Un socio muy particular que no perdona el robo, independientemente de la cantidad. Se me secó la boca. ¿Estás diciendo que Derek robó a la mafia? Estoy diciendo que Derek robó a un hombre de negocios con conexiones con varias organizaciones, incluida la mía. Y ese hombre de negocios quiere recuperar su dinero, más los intereses, más sangre.
Sangre. La palabra se me atascó en la garganta, metafóricamente hablando. La expresión de Dante no cambió. Lo importante es que Derek se ha convertido en un objetivo. Y cuando hombres como mis socios se ocupan de objetivos, no se preocupan mucho por los daños colaterales. Novias, exnovias, hijos. El hielo inundó mis venas. Sofía, ¿estás diciendo que mi hija está en peligro por lo que hizo Derek? Estoy diciendo que podría estarlo, a menos que alguien con más influencia dejara claro que tú y Sofía están bajo protección. Que tocar a cualquiera de ustedes sería una declaración de guerra contra la familia Salvatore. Me alejé de la mesa, poniéndome de pie con las piernas temblorosas. Esto es una locura. ¿Estás usando a mi hija como moneda de cambio para qué? ¿Para vengarte de Derek? ¿Para demostrar algo? Él también se puso de pie, moviéndose alrededor de la mesa con esa gracia depredadora. Te estoy ofreciendo protección. Protección real y tangible que os mantendrá a ti y a Sofía a salvo de consecuencias que no habéis creado, pero que sufriréis de todos modos si nadie interviene. ¿Y qué sacas tú con esto? Retrocedí, pero no tenía a dónde ir. La barandilla de la terraza presionaba mi espalda. Los hombres como tú no hacen nada sin obtener algo a cambio. Tienes razón. Se detuvo a pocos centímetros, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba. Oler esa colonia embriagadora mezclada con algo más oscuro. No lo hago. Y lo que quiero, Emma, eres tú. Se me cortó la respiración. Disculpa, no así. Todavía no. Levantó la mano y sus dedos rozaron mi mandíbula sin llegar a tocarla. Te quiero en mi casa, a ti y a Sofía, bajo mi protección, mi nombre, mi cuidado. Quiero saber que cuando me despierte, ambas estén a salvo, que cuando llegue a casa, estén aquí, que nadie pueda tocarlas sin pasar primero por mí. ¿Quieres que sea tu qué? ¿Tu amante? ¿Tu mujer mantenida? Quiero que seas mía, simple, absoluto, aterrador. Como quieras definirlo, compañera, pareja y con el tiempo, cuando estés lista, algo más. Pero ante todo, quiero que estés a salvo. Quiero que Sofía crezca sabiendo que está protegida, querida, que se le dan todas las oportunidades que la vida puede ofrecer a cambio de, ¿qué? Mi voz temblaba, mi libertad, mi independencia, convertirme en propiedad de algún jefe de la mafia. Apretó la mandíbula. No soy un jefe de la mafia. Soy un hombre de negocios con asociaciones complicadas. Y no te pido tu libertad. Te ofrezco más libertad de la que jamás has tenido. No tendrás que preocuparte más por el alquiler. No tendrás que elegir entre comida y pañales. No tendrás que agotarte en un trabajo que no te paga lo suficiente mientras Sofía se queda en cualquier guardería barata que puedas permitirte. Te ofrezco seguridad, Emma. Seguridad de verdad. ¿A qué precio? Lealtad. Su mano se posó en mi cintura, quemándome a través de la fina tela. Honestidad. Tu presencia en mi casa, en mi vida, y cuando estés lista, todo lo demás que estés dispuesta a dar. Debería haberlo rechazado. Debería haberle exigido que llamara al conductor y me llevara a casa inmediatamente. Pero sus palabras habían tocado algo muy profundo. El agotamiento extremo de intentar sobrevivir sola. El terror de saber que no podía proteger a Sofía de todo. La esperanza desesperada de que tal vez, solo tal vez, alguien lo suficientemente fuerte pudiera hacerlo. Ni siquiera te conozco, susurré. Sabes lo suficiente. Sabes que cumplo mis promesas. Sabes que tengo recursos para protegerte. Sabes que cuando digo que estarás a salvo, lo digo en serio, con todos mis contactos, todos mis favores, todas las armas a mi disposición. Su otra mano se acercó a mi cara, acariciándome la mejilla con una delicadeza sorprendente. Y sabes que he estado pensando en ti cada momento desde que te vi en ese pasillo, mirando a tu hija como si valiera la pena luchar contra el mundo por ella. ¿Por qué? La pregunta salió entrecortada. ¿Por qué yo? Podrías tener a cualquiera. Mujeres hermosas, sofisticadas, que pertenecen a tu mundo. No quiero mujeres de mi mundo.
Su pulgar recorrió mi labio inferior y dejé de respirar. Son como esculturas caras, hermosas, perfectas, frías. Tú eres real, sientes las cosas profundamente, luchas por lo que importa, y cuando miras a tu hija, veo el tipo de amor que creía que había muerto con mi hermana. Eso vale más que todas las mujeres sofisticadas del mundo. Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos. Esto es una locura. La gente no se va a vivir con alguien a quien apenas conoce. La gente de mi mundo hace las cosas de forma diferente y más rápida, porque entendemos lo rápido que se puede perder todo. Su frente se apoyó contra la mía y la intimidad de ese gesto me dejó sin aliento. No te pido que me quieras, Emma. Todavía no. Te pido que me dejes protegerte mientras averiguamos qué hay entre nosotros. Porque hay algo. Tú también lo sientes. Lo veo en tu reacción cuando estoy cerca, en cómo se te corta la respiración, en cómo no huyes aunque todos tus instintos te lo pidan. Tenía razón. Dios mío, ayúdame. Tenía razón. Mi cuerpo me traicionó. Me incliné hacia su calor, anhelando la seguridad que representaba. O tal vez no fue una traición. Tal vez fue el instinto de supervivencia reconociendo a un depredador lo suficientemente fuerte como para mantener alejados a los demás depredadores. Si digo que sí, comencé con cautela. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Cuáles son las reglas? Tú y Sofía vivirán aquí. Tendrán su propia suite, dormitorio, baño, sala de estar, total privacidad cuando lo deseen. María les ayudará con Sofía para que puedan dormir, recuperarse, tener tiempo para ustedes mismos. Tendrás acceso a todo, coches, choferes, cualquier cosa que necesites. A cambio, cenarás conmigo cuando esté en casa. Me dejarás conocerte. Le darás una oportunidad a esto. Y si quiero irme, algo oscuro brilló en sus ojos. Entonces te irás. No te mantendré prisionera, Emma. Pero estarías renunciando a la protección, a la seguridad, a la oportunidad de darle a Sofía todo lo que tú nunca tuviste. Eso es manipulación. Esa es la realidad. Sus manos se apartaron y la pérdida de contacto me hizo querer volver a atraerlo hacia mí. Derrick robó a hombres peligrosos. Esa deuda existe, estés aquí o no. La única pregunta es si afrontarás las consecuencias sola o con todo el peso del nombre Salvatore protegiéndote. Me di la vuelta, agarrándome a la barandilla, mirando fijamente los terrenos que parecían extenderse hasta el infinito. ¿Cómo sé que dices la verdad sobre Derek? Sobre el peligro, no lo sé. Pero pregúntate a ti misma, ¿por qué iba a mentir? ¿Por qué iba a pasar por todo esto por una mujer que acabo de conocer, a menos que la amenaza fuera real y mi interés fuera genuino? Porque los hombres como tú coleccionan cosas, cosas bonitas, cosas rotas, cosas que puedes arreglar y poseer. Tú no estás rota. Su voz vino justo detrás de mí. Su pecho casi tocaba mi espalda. Estás doblada, hay una diferencia. Las cosas rotas se rompen cuando se les aplica presión. Las cosas dobladas se flexionan, se adaptan, se vuelven más fuertes. No eres algo que se pueda arreglar, Emma. Eres algo que hay que proteger mientras encuentras tu propia fuerza. Un sonido procedente del interior nos hizo girarnos a los dos. María apareció en la puerta, con Sofía en brazos, profundamente dormida. Tomó el biberón maravillosamente, dijo María en voz baja, cambiada, feliz, durmiendo como un ángel. La puse en la cuna de la suite azul. Pensé que quizá la señorita Emma querría ver las habitaciones. Dante me miró, con una pregunta en los ojos. Era el momento de decidir. Volver a mi pequeño apartamento y a los peligros que acechaban en los errores de Derrick. O adentrarme en este nuevo mundo extraño y aterrador con un hombre que prometía protección, pero que podría exigir mi alma a cambio. Miré a Sofía, tranquila y segura en los hábiles brazos de María. Miré la casa detrás de ellas, cálida y segura. Miré a Dante, peligroso y atractivo, que me ofrecía algo que nunca había tenido. Alguien lo suficientemente fuerte como para interponerse entre mi hija y la crueldad del mundo. Muéstrame las habitaciones, me oí decir. La expresión de Dante no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Triunfo, posesión, satisfacción, por aquí.
La suite azul estaba en el segundo piso, con vistas a los jardines. No era un dormitorio, sino una serie de habitaciones, un dormitorio principal con una cama en la que podían dormir 4 personas, decorado en tonos azules y cremas suaves. Una sala de estar con muebles cómodos y una chimenea. Un cuarto de baño más grande que todo mi apartamento, con una bañera y una ducha con más chorros de los que podía contar. Y conectada a todo ello, una guardería que parecía sacada de una revista, perfecta en cada detalle, desde los murales pintados a mano hasta la mecedora, colocada para captar la luz de la mañana. La guardería se terminó esta tarde, dijo Dante desde la puerta. Los decoradores han estado trabajando desde ayer. Si no te gusta algo, se puede cambiar. No podía hablar. No podía procesar la realidad de un hombre que había diseñado y construido una habitación infantil completa en menos de 48 horas. María acostó a Sofía en la cuna, una costosa pieza de diseño que probablemente costaba más que mi coche. La bebé ni siquiera se movió, perdida en el sueño profundo de un recién nacido bien alimentado. Os dejo para que lo discutáis, dijo María, apretándome el hombro al pasar. Si necesitas algo, cualquier cosa, pulsa este botón. Señaló un panel de intercomunicación junto a la puerta. Estoy al final del pasillo. Luego se marchó, y solo quedamos Dante, mi hija dormida y yo en esta hermosa y aterradora suite. Hay ropa en el armario, dijo Dante en voz baja. De tu talla, ropa informal, nada extravagante. Y artículos para bebés. Todo lo que puedas necesitar durante los próximos meses. Si me he equivocado en algo, si necesitas algo específico, solo dímelo. Me acerqué al armario y lo abrí. No mentía. Ropa cómoda, blusas adecuadas para la lactancia, pantalones suaves, nada llamativo, nada que gritara mujer comprada, solo cosas bien pensadas, exactamente lo que alguien en mi situación necesitaría. ¿Cuándo hiciste todo esto?, pregunté, con voz apenas audible. Tomo decisiones rápidamente. Una vez que decido que quiero algo, no lo dudo. Se acercó, pero mantuvo la distancia entre nosotros. Puedes dormir aquí esta noche. A ver qué tal te sientes. Si te despiertas y decides que esto no es lo correcto, Marco te llevará a casa por la mañana. Sin juicios, sin consecuencias. Realmente me dejarías marchar. Te dejaría marchar de verdad, pero también haría todo lo que estuviera en mi mano para mantenerte a salvo desde la distancia. Porque eso es lo que se hace por las personas. Se detuvo, apretando la mandíbula. Por las personas que te importan. Estuvo a punto de decir algo más, algo que habría complicado aún más las cosas. Necesito pensar, dije. Pues piensa, estaré en mi estudio si necesitas algo. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Emma, gracias por darle una oportunidad, por confiar en mí lo suficiente como para ver las habitaciones. Eso requiere valor. O estupidez. A veces son lo mismo. Una leve sonrisa. Que duerman bien, los dos. Luego se fue y me quedé sola en una suite que costaba más que la mayoría de las casas, con una hija que se lo merecía todo y una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Me acerqué a la ventana y miré los jardines, la seguridad, los muros que mantenían el mundo a raya. Derek estaba ahí fuera, en algún lugar, robando a hombres peligrosos. Las amenazas acechaban en sombras que yo no podía ver. Pero aquí, en esta fortaleza, con la protección de un hombre peligroso envolviéndonos como una armadura, Sofía estaba a salvo. Y tal vez, solo tal vez, yo también. No dormí. ¿Cómo iba a hacerlo? Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Dante, la intensidad de su mirada, la posesividad de su tacto, la promesa de protección que se sentía más como una jaula de terciopelo cerrándose a mi alrededor. Sofía se despertó 2 veces para comer, y cada vez me senté en esa costosa mecedora, mirando la guardería que él había construido en menos de 2 días, preguntándome qué tipo de hombre tenía tanto poder y qué esperaría a cambio. Al amanecer, había tomado una decisión, o, más bien, mi agotamiento y mi miedo la habían tomado por mí. Encontré a Dante en su estudio a las 6 de la mañana, con aspecto de no haber dormido tampoco. Estaba de pie junto a la ventana con un teléfono pegado a la oreja, hablando en un italiano rápido que sonaba como amenazas envueltas en seda.
Cuando me vio en la puerta, terminó la llamada inmediatamente. Emma. Se acercó a mí en 3 zancadas. ¿Va todo bien? ¿Y Sofía? Está bien, dormida. Me abracé a mí misma, dándome cuenta de repente de que llevaba puesto uno de los suaves pijamas de algodón del armario. Tengo que volver a mi apartamento a recoger nuestras cosas. Si vamos a hacer esto, tengo que ocuparme de algunos asuntos prácticos. Algo feroz y satisfecho se reflejó en su rostro. Por ahora lo haremos así, a modo de prueba. Si en algún momento me siento incómoda o insegura, o creo que he cometido un error, me iré. Sin discusiones. Sin discusiones. Aceptó con demasiada facilidad. Marco te llevará y la seguridad te acompañará. No. Levanté una mano. Necesito hacerlo sola. Es un apartamento estudio en un barrio peligroso. Si aparezco con guardaespaldas y un Mercedes, mi casero me triplicará el alquiler o me echará. Necesito hacer las maletas, pagar lo que debo y marcharme discretamente. Apretó la mandíbula. No vas a ir sola a un barrio peligroso. Llevo 2 años viviendo allí. Creo que puedo manejarlo. Llevas 2 años viviendo allí sin ser el objetivo de gente que quiere cobrar la deuda de Derek. Su voz se volvió fría. No irás a ningún sitio sin protección. Eso no es negociable. Nos miramos fijamente, con voluntades enfrentadas. Vi cómo la fuerza inamovible se enfrentaba al objeto imparable. Su necesidad de control frente a mi necesidad de independencia. Está bien, dije finalmente, pero de paisano, sin seguridad evidente. Alguien que pueda pasar desapercibido. Hecho. Sacó su teléfono y envió un mensaje de texto. Luca te acompañará. Parecerá un amigo que te ayuda con la mudanza. Ex militar, habla inglés perfecto. Sabe cómo pasar desapercibido cuando es necesario. Gracias. No me des las gracias por mantenerte a salvo. No es algo por lo que debas estar agradecida. Es lo mínimo que te mereces. Se acercó y mi traicionero cuerpo respondió a su proximidad. Cuando regreses, tenemos que hablar seriamente sobre Derek. Lo que sabes sobre ti, dónde podrías cruzarte con él, cómo asegurarte de que sus problemas no se conviertan en los tuyos. Él no sabe que estoy aquí. Todavía no, pero lo sabrá. Los hombres como Derek no saben manejar bien el rechazo. Acabará viniendo a buscarme, aunque solo sea para calmar su ego. Cuando lo haga, necesito que me lo digas inmediatamente. Prométemelo, Emma. La intensidad de su voz me hizo estremecer. Lo prometo. Bien. Levantó la mano y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. El gesto fue tierno, posesivo, completamente en desacuerdo con el hombre peligroso que yo sabía que era. Ten cuidado. Vuelve sana y salva. Solo es hacer las maletas, no una operación militar. Todo es una operación militar cuando proteges algo precioso. Su pulgar rozó mi pómulo. Y tú eres preciosa, Emma Carter. Tú y Sofía. Cuanto antes lo aceptes, más fácil será. Luca resultó ser todo lo que Dante había prometido. 30 y tantos años, complexión media, vestía vaqueros y una sudadera con capucha que lo hacía parecer cualquier otro chico de mi barrio. Excepto por los ojos. Tenía ojos de soldado, constantemente escaneando, catalogando amenazas, planeando rutas de escape. Cogimos un sedán sin distintivos en lugar del Mercedes. Luca conducía con confianza y naturalidad, haciéndome preguntas sobre mi edificio, mis vecinos, posibles complicaciones. Cuando llegamos a mi apartamento, probablemente conocía la distribución mejor que yo. Te ayudaré a llevar las cajas, dijo mientras subíamos las escaleras, pero me mantendré visible. Si alguien pregunta, soy tu primo y te estoy ayudando con la mudanza. ¿Haces esto a menudo? Cuido de mujeres para Dante. Sus labios esbozaron una sonrisa. Llevo 8 años trabajando para el señor Salvatore. Esta es la primera vez que me pide que proteja a alguien así. Normalmente son socios comerciales, dignatarios en visita, gente de su mundo. Así que yo soy una anomalía. Tú eres alguien que le importa. Eso te hace más importante que todos los diplomáticos y empresarios juntos. Se detuvo frente a mi puerta. Está diferente desde que te conoció. Distraído, casi humano. No sabía qué hacer con esa información,
Así que abrí la puerta y entré en mi apartamento. Parecía más pequeño de lo que recordaba. Lúgubre bajo la cruda luz de la mañana. Manchas de agua en el techo. Una alfombra que en otro tiempo había sido beige. La triste colección de muebles de segunda mano que había acumulado a lo largo de los años. Esa había sido mi vida, mi independencia, mi prueba de que podía sobrevivir por mi cuenta. Ahora solo parecía una jaula que había estado fingiendo que era libertad. Empezaré por el dormitorio, dije con voz ronca. El embalaje fue más rápido de lo esperado. No tenía muchas cosas que valieran la pena llevarse. Ropa, fotos, algunos libros. Los muebles podían quedarse. Los platos eran piezas desiguales encontradas en tiendas de segunda mano. Lo único que importaba era la pequeña caja de recuerdos de mi madre, que murió cuando yo tenía 16 años. Estaba envolviendo su joyero en papel de periódico cuando alguien llamó a la puerta. Luca apareció desde la cocina, con la mano en la cintura, donde ahora me di cuenta de que llevaba una pistola. ¿Esperabas a alguien? No. Me indicó que me quedara atrás y luego abrió la puerta un poco, bloqueando la entrada con su cuerpo. ¿Puedo ayudarte? Su voz era agradable, sin nada especial. Busco a Emma Carter. La voz de Derrick me heló la sangre. Soy yo. Necesito hablar con ella. Luca me miró. Negué con la cabeza frenéticamente. Lo siento, amigo. Aquí no hay nadie con ese nombre. El inquilino anterior debe de haberse mudado. Eso es imposible. Estaba en el hospital hace 3 días. Este es su apartamento. No sé qué decirte. El propietario dijo que el piso estaba vacío cuando vine a verlo ayer. Quizás deberías preguntar en la oficina. Oí el suspiro de frustración de Derrick. Está bien, gracias de todos modos. Luca esperó hasta que los pasos se desvanecieron por el pasillo antes de cerrar la puerta. ¿Era él, el ex? Sí. Me temblaban las manos. ¿Cómo sabía que estaba aquí? No lo sabía. Está revisando tu apartamento con la esperanza de encontrarte en casa. Luca sacó su teléfono y escribió un mensaje rápidamente. Tenemos que irnos ya. Si está tan desesperado como para aparecer aquí, puede que esté vigilando el edificio. Pero no he terminado. No importa. El señor Salvatore va a enviar a un equipo para que empaquete el resto y guarde tus cosas en un almacén. Ahora mismo tengo que sacarte de aquí de forma segura. Me acompañó hacia la puerta, llevando la caja con las cosas de mi madre y mi maleta, que había hecho a toda prisa. Llegamos al coche sin incidentes, pero sentí que nos observaban durante todo el trayecto. No sabía si era paranoia o intuición. Lucas se alejó de mi barrio con una naturalidad ensayada que no encajaba con la tensión de sus hombros. El señor Salvatore quiere que vuelvas a la casa inmediatamente. Está preocupado. Preocupado era aparentemente un código para furioso. En cuanto atravesamos la verja, Dante estaba allí, abriendo mi puerta de un tirón antes de que el coche se detuviera por completo. ¿Estás herida? Sus manos me tocaban, comprobando, catalogando, asegurándose de que estaba intacta. Estoy bien. Derrick apareció, pero Lucas se encargó de él. Derrick apareció. Su voz se volvió mortalmente silenciosa. En tu apartamento, buscándote. Luca le dijo que me había mudado. No sabe dónde estoy. Sabe que te has ido. Eso es suficiente para despertar su curiosidad. Desesperado. Dante me atrajo hacia su pecho y sentí su corazón latir con fuerza bajo la costosa camisa. Esto es exactamente lo que temía. Está dando vueltas, buscando una ventaja. Si no puede controlarte a través del bebé, intentará otra cosa. ¿Qué podría ser? ¿Información, dinero, acceso? Dante se apartó, con las manos agarrándome por los hombros. Trabajaste en ese restaurante durante 18 meses. Conoces su horario, sus hábitos, a dónde va cuando no quiere que lo encuentren, a las personas a las que robó. Esa información es valiosa, lo que te hace valiosa a ti, lo que te convierte en un objetivo. La realidad de mi situación me golpeó como agua helada. No solo huía del rechazo de Derrick, huía de consecuencias que podrían matarme. ¿Qué hago? Susurré. Quédate aquí, quédate cerca y deja que yo me encargue de esto. Me abrazó contra su costado y me guió hacia la casa. Vamos.
Probablemente Sofía esté despierta y tenga hambre. María ha estado paseándose con ella durante los últimos 20 minutos. Efectivamente, pude oír los llantos de Sofía incluso antes de entrar. María apareció con mi hija, que tenía la cara roja, y se le iluminó el rostro al verme. Ahí estás. Ella sabe que su mamá se había ido. ¡Qué niña tan lista! Cogí a Sofía y sentí cómo se acomodaba inmediatamente contra mi pecho. Sus llantos se convirtieron en sollozos y luego cesaron por completo cuando empezó a buscar leche. La normalidad de la situación, la simple biología de alimentar a mi hija, me ayudó a centrarme. Dante nos observaba con una expresión que no podía descifrar. Hambre, anhelo, posesión, todo mezclado. Haré que te traigan tus cosas, dijo en voz baja, y voy a aumentar la seguridad. Nadie se acercará a esta propiedad sin que yo lo sepa. Eso incluye a Derek, a su novia y a cualquier persona relacionada con la empresa de su familia. No puedes construir un muro a nuestro alrededor para siempre. Ya lo verás. Se acercó y me tomó el rostro entre las manos. Te dije que ahora soy yo quien te protege. Eso significa que haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo. Si eso implica muros, guardias y asegurarme de que Derek Morrison entienda que tocarte sería el último error que cometería, entonces eso es exactamente lo que haré. Eso suena como una amenaza. Porque lo es. Su pulgar recorrió mi labio inferior. No hago amenazas en vano, Emma. Y no pierdo lo que es mío. No soy tuya. Todavía no. Su sonrisa era depredadora. Pero lo serás. Es solo cuestión de tiempo antes de que dejes de luchar contra lo que ya sientes. La seguridad, la protección, la forma en que tu cuerpo responde cuando estoy cerca. Puedes mentirte a ti misma, pero no puedes mentirme a mí. Te veo. Recuerdo todo de ti. Tenía razón. Y eso me aterrorizaba más que Derek, el dinero robado o las conexiones con la mafia, porque cada hora que pasaba en esa casa, cada momento de protección, cuidado y atención, sentía que me sumergía más en el mundo cuidadosamente construido por Dante Salvatore. Y lo peor era que ya no estaba segura de querer escapar. Tengo que darle de comer a Sofía, dije, desviando la atención. Entonces, dale de comer. De todos modos, tengo cosas que hacer. Me dio un beso en la frente, tierno, posesivo, reclamándome. Cenaremos juntos esta noche, solo nosotros dos. Quiero saberlo todo sobre ti, Emma Carter. Cada sueño que has pospuesto, cada esperanza que has enterrado, cada deseo que has tenido demasiado miedo de expresar. Porque voy a hacer que todo se haga en realidad. Tanto si crees que te lo mereces como si no. Me dejó allí de pie, con mi hija en el pecho, el corazón latiéndome con fuerza, a partes iguales por el terror y la expectación. Esa noche, después de que Sofía comiera y se durmiera en su perfecta habitación, y de que yo me duchara en el cuarto de baño, más grande que mi antiguo apartamento, me quedé junto a la ventana con una bata de seda que había aparecido en el armario. Abajo podía ver a Dante en la terraza, con el teléfono en la oreja, haciendo negocios a la luz de la luna. Incluso desde esa distancia podía sentir su poder, su control, el peligroso magnetismo que hacía que la gente se doblegara a su voluntad. Y me di cuenta con claridad cristalina de que yo ya me estaba doblegando, ya estaba cayendo, ya era suya de una forma que no quería admitir. La pregunta era si me rompería o saldría más fuerte al otro lado. Un golpe en la puerta me hizo girarme. Dante estaba allí, vestido con pantalones oscuros y una camisa negra, con aspecto de personificación del pecado. ¿Lista para cenar?, preguntó. No, no estaba lista para nada de esto. Sí, me oí decir, porque estuviera lista o no, ya estaba cayendo. Y Dante Salvatore era el tipo de hombre que siempre atrapaba lo que le pertenecía. La cena fue de nuevo en la terraza, pero esta vez se sintió diferente, más íntima. La mesa era más pequeña, más cercana, lo que obligaba a la proximidad. Las velas parpadeaban entre nosotros, proyectando sombras que hacían que el rostro de Dante pareciera esculpido en mármol. Hermoso, frío, eterno. Háblame de tu madre,
dijo, sirviéndose vino para él y agua con gas para mí. Parpadeé ante la pregunta inesperada. ¿Por qué? Porque vi con qué cuidado empaquetaste sus cosas. Porque hay dolor en tus ojos cuando crees que nadie te ve. Porque quiero saber qué te convirtió en la mujer que está sentada frente a mí. Tomé un sorbo de agua, ganando tiempo. Murió cuando yo tenía 16 años. Cáncer, rápido y brutal. Un día se quejaba de dolores de cabeza. 6 meses después, se había ido. ¿Y tu padre? Nunca lo conocí. Mamá decía que fue un error del que no se arrepentía porque me tuvo a mí. Tracé patrones en el mantel. Después de su muerte, me enviaron a un hogar de acogida. Cumplí los 18 años. Empecé a trabajar. Ahorré dinero para la universidad. Conocí a Derek durante mi segundo año. Pensé que por fin había descubierto cómo construir algo estable. Y entonces él lo destruyó. Y entonces él lo destruyó. Estuve de acuerdo. Me convenció para que dejara los estudios, me mudara con él y me dijo que él se encargaría de todo. Estaba tan cansada de luchar sola que le creí. 3 años después, estoy embarazada y él me está cambiando por un modelo más nuevo con mejores perspectivas económicas. Los nudillos de Dante se pusieron blancos alrededor de su copa de vino. Si me dejaras, podría hacer que desapareciera para siempre. No tiene gracia, no bromeo. Sus ojos se encontraron con los míos. Totalmente serio. Una palabra tuya, Emma. Una palabra y Derek Morrison se convertirá en un problema que se resolverá por sí solo. Nadie lo encontraría jamás. Nadie lo buscaría siquiera. Se me cortó la respiración. Lo dices completamente en serio. He matado por menos de lo que él te ha hecho, pero estoy tratando de ser civilizado, tratando de ser el tipo de hombre que eventualmente te pueda importar. Dejó la copa con cuidado, así que, en lugar de hacerlo desaparecer, me conformaré con hacerlo irrelevante, con asegurarme de que nunca vuelva a tocarte a ti ni a Sofía, con construirte una vida tan completa que olvides que alguna vez existió. Eso sigue siendo aterrador. Bien, deberías estar un poco aterrada de mí. Te mantendrá honesta. Se inclinó hacia adelante, la luz de las velas bailando en esos ojos oscuros. Pero también debes saber que las cosas que hago, la violencia de la que soy capaz, nada de eso se dirigirá jamás hacia ti. Tú y Sofía sois sagradas, intocables, las únicas cosas tiernas en todo mi mundo. ¿Por qué? La pregunta brotó de mí. ¿Por qué nosotras? ¿Por qué yo? Podrías tener a cualquiera. No quiero a nadie. Su mano se extendió sobre la mesa y agarró la mía. Te quiero a ti. Desde el momento en que te vi en ese hospital, agotada y con el corazón roto, pero aún erguida, aún luchando, te quise. ¿Sabes lo que veo cuando te miro? Negué con la cabeza, incapaz de hablar, fuerza disfrazada de vulnerabilidad. Una mujer que ha sido derribada repetidamente, pero que sigue levantándose. Alguien que lo da todo para proteger lo que importa y no pide nada a cambio. Eres auténtica en un mundo lleno de gente que finge ser otra persona. Y cuando miras a Sofía, apretó mi mano con fuerza. La miras como mi madre nos miraba a mi hermana y a mí, como si valiera la pena morir por nosotras. Ese tipo de amor es raro, precioso, y lo he estado buscando desde que perdí a mi familia. Tu hermana, dije en voz baja. Dijiste que había muerto. El dolor se reflejó en su rostro, crudo y sin tapujos. Isabela tenía 17 años. Se involucró con un chico de una familia rival. Cuando las cosas se pusieron feas, cuando necesitaba ayuda, le daba demasiado miedo acudir a mí. Pensó que me enfadaría y que haría daño al chico, así que lo manejó sola. Y cuando ese chico se volvió violento, cuando empezó a utilizarla como moneda de cambio contra nuestra familia, se detuvo, moviendo la mandíbula. Cuando me enteré, ya era demasiado tarde. Llevaba 3 días desaparecida. Cuando encontramos su cuerpo, había... No pudo terminar. Dante. Le apreté la mano. Lo siento mucho. Los maté a todos. A todas las personas involucradas. Lentamente, dolorosamente. Me aseguré de que entendieran exactamente lo que me habían quitado. Sus ojos se encontraron con los míos,
y vi al monstruo que se escondía bajo la superficie civilizada. Entonces juré que nunca volvería a dejar que alguien a quien quería sufriera solo. Nunca dejaría que tuvieran demasiado miedo para pedir ayuda. Nunca dejaría de protegerlos cuando me necesitaran. La comprensión me abrumó. Eso es lo que soy para ti. Una segunda oportunidad. No. Se levantó y rodeó la mesa para ayudarme a levantarme. No eres un sustituto, eres algo nuevo. Algo que no sabía que necesitaba hasta que te vi allí, en el pasillo, destrozado y al mismo tiempo manteniéndote entero. Me hiciste sentir algo que creía que había muerto con Isabela. Esperanza. La posibilidad de que pudiera ser algo más que violencia y venganza. Sus manos enmarcaron mi rostro y sus pulgares acariciaron mis pómulos. Sé que esto es muy rápido. Sé que da miedo. Sé que tienes todas las razones para huir. Pero te pido que te quedes. Déjame demostrarte que puedo ser lo que tú y Sofía necesitáis. Dame la oportunidad de construir algo real contigo. Y si no funciona, mi voz será apenas un susurro. Si no puedo ser lo que necesitas, entonces no podrás. Y yo seguiré protegiéndote. Seguiré asegurándome de que Sofía tenga todo lo que necesita. Seguiré asegurándome de que los errores de Derrick no se conviertan en tu carga. Porque eso es lo que haces por la gente. Tú se detuvo de nuevo. La misma vacilación de antes. La gente con la que te enamoras. Las palabras fueron silenciosas, devastadoras, ciertas. Me te estoy enamorando de ti, Emma Carter. De tu fuerza y tu vulnerabilidad y la forma en que amas a tu hija. De tu terquedad y tu orgullo y tu negativa a aceptar ayuda incluso cuando te estás ahogando. Me te estoy enamorando y no voy a parar. La única pregunta es si te enamorarás conmigo o huirás. Deberías haber huido. Debería haber cogido a Sofía y haberle pedido a Marco que nos llevara a cualquier otro sitio. Debería haber reconocido esto por lo que era. Obsesión, posesión, un hombre peligroso reclamando cosas que no le pertenecían. En cambio, me puse de puntillas y lo besé. Fue desesperado, imprudente, inevitable. Sus brazos me rodearon inmediatamente, aplastándome contra su pecho mientras tomaba el control del beso. No había nada de delicado en ello. Era una reivindicación, una conquista, un depredador que finalmente atrapaba a la presa que había estado acechando. Su lengua invadió mi boca. Sus dientes me mordieron el labio inferior. Sus manos me agarraron las caderas con tanta fuerza que me dejaron moretones. Y yo le devolví el beso con la misma ferocidad, canalizando 3 días de terror, soledad y esperanza desesperada en la conexión entre nosotros. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. Quédate, por favor, Emma, quédate y déjame amarte como te mereces. Estoy aterrorizada, admití. Bien, yo también. Su risa fue entrecortada. ¿Crees que lo planeé? ¿Crees que quería enamorarme de una mujer con un recién nacido? Un ex que causa problemas y todas las razones para rechazar lo que te ofrezco. Pero aquí estamos, y no voy a dejarte ir. Ni ahora ni nunca. Eso es posesivo. Soy un hombre posesivo. Te acostumbrarás. Me besó de nuevo, esta vez más suavemente. Di que sí. Di que te quedarás. Di que nos darás una oportunidad. Miré más allá de él, hacia la casa, cálida, segura, llena de todo lo que Sofía y yo necesitábamos. Miré a Dante, peligroso, obsesivo, ofreciéndome un tipo de protección que nunca había tenido. Miré el futuro que se extendía ante mí, incierto, pero ya no solo. Sí, susurré, nos quedaremos. 6 semanas después, estaba en la habitación de Sofía, observándola dormir a la luz de la madrugada. Ya había crecido mucho, estaba más rellenita, despierta, desarrollando una personalidad que era pura determinación. Mi hija, mi milagro, segura, querida y deseada detrás de mí. El brazo de Dante se deslizó alrededor de mi cintura, atrayéndome hacia su pecho. Es perfecta. Lo es. Me recosté en su calor, sin miedo ya a la conexión entre nosotros. Las últimas 6 semanas habían sido transformadoras. Dante había sido paciente, dejándome marcar el ritmo.
Habíamos cenado juntos todas las noches que él estaba en casa, hablando durante horas de todo y de nada. Se había levantado con Sofía cuando lloraba, aprendiendo a cambiar pañales con la misma concentración intensa que ponía en los negocios. Me había abrazado cuando el cansancio y las hormonas me hacían llorar. Nunca me hizo sentir débil por luchar. Y poco a poco, inevitablemente, me enamoré de él. No a pesar del peligro, sino precisamente por él, porque canalizaba toda esa violencia y poder para protegernos, porque miraba a Sofía como si fuera suya, porque me miraba como si valiera la pena luchar contra el mundo por mí. El abogado de Derrick llamó ayer. Dije en voz baja. Sentí que Dante se tensaba. ¿Qué quería? Para informarme de que Derrick ha sido arrestado. Cargos federales por malversación y fraude. Al parecer, tu socio no era la única persona a la que robaba. Al parecer, no. La voz de Dante era cuidadosamente neutra. ¿Tuviste algo que ver con eso? Puede que me asegurara de que ciertas pruebas llegaran a las personas adecuadas en el momento adecuado. Sus brazos me rodearon con más fuerza. Era una amenaza para ti. Eliminé la amenaza. No hay disculpas. Debería haberme enfadado. Debería haberle dado una charla sobre la justicia por mano propia y dejar que el sistema funcionara. En cambio, me giré entre sus brazos y le rodeé el cuello con las manos. Gracias por meter a tu ex en la cárcel, por protegernos, por preocuparte lo suficiente como para tomar decisiones difíciles, por ser el tipo de hombre que no se marcha cuando las cosas se complican. Nunca me marcharé. Capturó mis labios en un beso que aún me hacía temblar las rodillas. Eres mía, Emma. Tú y Sofía. Y yo protejo lo que es mío. Posesivo, murmuré contra su boca. Siempre. Otro beso más profundo. Acostúmbrate. Creo que ya lo he hecho. María apareció en la puerta, sonriéndonos. El desayuno está listo. Y señor Salvatore, su abogado está aquí con los papeles que solicitó. ¿Papeles? Miré a Dante con curiosidad. Sacó un documento de su bolsillo, de repente casi nervioso. Dante Salvatore, nervioso. Hubiera sido gracioso si mi corazón no se hubiera acelerado de repente. Los papeles de adopción, dijo en voz baja. Para Sofía. Si me lo permites, quiero darle mi apellido. Quiero hacer oficial que es mi hija en todos los sentidos que importan. Derrick renunció a sus derechos paternos como parte de su acuerdo con la fiscalía. Al parecer, evitar cargos adicionales valía la pena abandonar a su hija. Así que, legalmente, nada lo impide excepto tu permiso. Las lágrimas me quemaban los ojos. ¿Quieres adoptarla? Quiero ser su padre. Quiero que crezcas sabiendo que es una Salvatore, con toda la protección y los privilegios que eso conlleva. Quiero que nunca se cuestione si es querida, amada o valorada. Su pulgar atrapó una lágrima que resbalaba por mi mejilla. Pero solo si tú también lo quieres. Esta es tu decisión, Emma. Siempre tu decisión. Miré a Sofía, que dormía tranquilamente. Miré a este hombre que había irrumpido en nuestras vidas como un hermoso desastre y que de alguna manera se había convertido en nuestra salvación. Pensé en el futuro, no perfecto, nunca perfecto, pero seguro, lleno de amor y juntos. Sí, dije, sí, eso es lo que quiero. La sonrisa que se dibujó en su rostro era radiante, transformándolo de peligroso a devastador. Entonces es nuestra, oficialmente, legalmente, permanentemente nuestra. Me besó de nuevo y sentí el sabor de la promesa en él. La promesa de protección, de provisión, de un amor tan intenso que quemaría todo el dolor del pasado. Cásate conmigo, me dijo contra mis labios. ¿Qué? ¿Casarme contigo? Se apartó, con los ojos intensos. Sé que es rápido. Sé que todavía estamos averiguando cómo funciona esto, pero estoy seguro de ti, de nosotros, de construir una vida juntos. Así que cásate conmigo. Déjame convertirte en una Salvatore. Déjame darte a ti y a Sofía todo lo que os merecéis. Eso es una locura. Es perfecto. Ya estaba sacando otro documento de su bolsillo. Una licencia de matrimonio medio rellenada. La tenía preparada por si acaso. Solo falta tu firma. Di que sí, Emma. Haznos una familia.
No solo en la práctica, sino también de nombre. Debería haber pedido tiempo. Debería haber insistido en que esperáramos. Asegurarme de que no se trataba solo de una obsesión disfrazada de amor. Pero lo miré. A ese hombre peligroso y devoto que nos lo había dado todo. Y supe que esperar no cambiaría nada. Ya era suya. Lo era desde aquella primera noche en la terraza, cuando prometió protegernos. Sí, dije. Hagámoslo oficial. Su beso fue triunfante, posesivo, reclamándome por completo. Cuando se apartó, sus ojos brillaban de satisfacción. Mía, susurró. Por fin, completamente mía. Tuya, asentí. Siempre y cuando tú seas nuestro, para siempre. Me levantó en brazos, haciéndome reír. Ahora, vamos a firmar esos papeles antes de que cambies de opinión. No voy a arriesgarme a que recobres el sentido común. Ya es demasiado tarde para eso. Perdí el sentido común en el momento en que acepté cenar con un desconocido guapísimo. La mejor decisión que has tomado nunca. Mientras me llevaba bajando las escaleras, María nos seguía con Sofía, que dormía plácidamente. Me di cuenta de que tenía razón. Entrar en el mundo de Dante Salvatore había sido aterrador, imprudente, completamente loco. También había sido lo que me había hecho ser quien soy, porque a veces la salvación viene envuelta en peligro. A veces la protección parece posesión, y a veces lo más aterrador que puedes hacer es confiar en alguien lo suficientemente fuerte como para atraparte cuando caes. Yo había caído. Él me había atrapado. Y ahora estábamos construyendo algo hermoso a partir de las cenizas de todo lo que había habido antes. No era un cuento de hadas. No era perfecto, pero era real, intenso, nuestro, y eso valía la pena cualquier riesgo. 3 meses después, estaba de pie en los jardines con un sencillo vestido blanco. Sofía dormía en los brazos de María, mientras Dante y yo intercambiábamos votos ante un puñado de testigos. Nada elaborado, solo promesas hechas bajo la puesta de sol que nos unían de una manera mucho más profunda que cualquier documento legal. Cuando me besó como su esposa, saboreé la promesa, la posesión y el amor perfecto y aterrador. Zorra Salvatore, murmuró contra mis labios. Señor Salvatore. Le devolví la sonrisa. Volvimos juntos a la casa, con su brazo alrededor de mi cintura, Sofía acunada entre nosotros, nuestra familia. Poco convencional, complicada, forjada en el peligro y la desesperación, pero completamente nuestra. Perfectamente, aterradoramente nuestra. Y no cambiaría ni una sola cosa.